Estimados alumnos, en este video vamos a culminar con la elaboración del título de nuestro proyecto de tesis. Vamos a empezar haciendo una revisión general de todos los pasos previos que hay que considerar para tener la seguridad de que nuestro proyecto de tesis es el adecuado, pertinente y es posible de realizar. Luego vamos a proponer la elaboración misma del título de la tesis y vamos a culminar con algunas orientaciones generales acerca de los siguientes pasos para tener su redacción final. Al inicio de la elaboración de un proyecto de investigación, tenemos ideas generales, vagas, y el proyecto de investigación nos ayuda a precisar, a concretizar. Es todo un trabajo de análisis, de síntesis y de reflexión. También un paso fundamental que sugerimos es que el estudiante de posgrado debe prepararse y debe reflexionar para iniciar un trabajo sostenido, permanente, reflexivo, superando errores y fortaleciendo sus aspectos más favorables. El tercer elemento que estamos sugiriendo es que debe concretizar su objeto de estudio. Por ejemplo, métodos de enseñanza de la matemática y aprendizaje de los alumnos, clima institucional y desempeño docente en una institución educativa. Pero estas ideas son todavía generales. Tenemos que aterrizar aún más. Tenemos que precisar las variables. Por ejemplo, en método de enseñanza todavía tengo que precisar y en aprendizaje de los alumnos todavía tengo que precisar más. A este proceso le llamamos precisión de variables. Una vez que hemos precisado las variables, estamos ya en condiciones de elaborar el problema, el objetivo y la hipótesis, lo que yo llamo formular la columna vertebral. Entonces ya estamos en condiciones de ponerle título a nuestro trabajo de investigación. Vamos a analizar ahora con algún detalle cómo quedarían precisadas nuestras variables, nuestro problema, objetivo e hipótesis general. Una variable queda precisada cuando tiene sus dimensiones y las dimensiones tienen sus respectivos indicadores. En el modelo prevalente de nuestra investigación de posgrado hay dos enfoques básicos, un enfoque correlacional y un enfoque de influencia. Es por eso que en las variables hemos puesto variable 1, variable 2, si es que el enfoque sería correlacional, variable independiente, variable dependiente, si es que el enfoque sería de influencia. En el siguiente gráfico vamos a operativizar en qué consiste la precisión de las variables. Tenemos dos variables. Cada variable tiene sus dimensiones. Cada dimensión tiene sus indicadores. Entre las dos variables existe determinada relación. Tanto las variables, sus indicadores y la relación entre ellas tiene dos fundamentos básicos. El fundamento práctico se refiere al espacio, el tiempo, el lugar, los recursos que debe tener el tesista. El segundo consiste en el conjunto de teorías, paradigmas, investigaciones, formas de pensamiento vigentes respecto a las variables de estudio. Es necesario precisar que la relación entre variables tiene dos tendencias fundamentales. La primera tendencia es cuando no existe influencia de una variable sobre la otra. Las dos variables están presentes y se las estudia en un momento determinado. El otro enfoque consiste en determinar una influencia. Yo voy a manipular una variable que le llamo variable independiente o variable antecedente también, y voy a esperar cambios en la otra variable, que se llama variable dependiente o variable consecuente. En el primer caso, ubicamos un estudio de clima institucional y desempeño docente. Ambas variables estarán relacionadas. Si existe mejor clima institucional, se espera que haya mejor desempeño docente y viceversa. Si existe mejor desempeño docente, se espera que haya mejor clima institucional. No hay influencia de una sobre la otra. Las dos variables están a la vez y se estudia el tipo de relación entre esas dos variables. En el segundo caso, hemos definido una variable independiente
método de resolución de problemas, y una variable dependiente, aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio. La variable independiente sería el método de resolución de problemas, el conjunto de actividades que yo voy a implementar en una sección y espero que los chicos tengan cambios significativos en el aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio. Vamos a mostrar cómo quedaría una variable operacionalizada. Estamos tomando el método de resolución de problemas como variable. Tendría 4 dimensiones: comprender el problema, diseñar estrategias, ejecutar la mejor estrategia, presentar la solución del problema. Cada una de las dimensiones debe tener sus respectivos indicadores. Comprender el problema tiene 3 indicadores. Describe el problema con lenguaje propio. Identifica valores conocidos y desconocidos. Usa el lenguaje matemático. En diseño estrategias, 3 indicadores. Describe varios procesos de solución. Argumenta cada proceso de solución. Selecciona el mejor proceso de solución. En ejecuta la mejor estrategia, ejecuta las operaciones del proceso de solución, argumenta cada operación realizada, comprueba cada operación realizada. Y finalmente, en la 4ª dimensión, evalúa todo el proceso realizado, redacta el problema resuelto y reflexiona sobre sus dificultades presentadas. De esta manera, tenemos ya la variable con sus dimensiones y sus indicadores. Igualmente tendríamos que hacer con la otra variable, aprendizaje de la competencia, forma y movimiento. Precisadas las variables, estamos en condiciones de construir la columna vertebral, el problema general, el objetivo general y la hipótesis general. A continuación, describimos brevemente la construcción de estos elementos. Cuando nuestro problema es de relación, el problema general quedaría estructurado de la siguiente manera. ¿Cuál es la relación entre la variable 1 y la variable 2 en el contexto específico X, Y, Z? Como ejemplo, ¿cuál es la relación entre clima institucional y desempeño docente en la red educativa Somos Docentes Selendín 2020? A este problema general le planteamos su objetivo. La estructura general sería determinar la relación entre variable 1 y variable 2 en el contexto X, Y, Z. Como ejemplo, planteamos determinar la relación entre clima institucional y desempeño docente en la red educativa Somos Docentes Selendín 2020. Y la hipótesis de nuestra investigación sería: el esquema general, existe relación significativa entre variable 1 y variable 2, y el ejemplo que estamos desarrollando, existe relación significativa entre clima institucional y desempeño docente en la red educativa Somos Docentes de Selendín, año 2020. Entonces, se trata de una investigación de influencia. Voy a manipular la variable independiente y voy a esperar cambios en la variable dependiente. El formato lógico es el siguiente: si opero la variable independiente, entonces espero cambios en la variable dependiente. O también podemos decir, si ocurre el antecedente, entonces espero cambios en el consecuente. El problema de investigación: ¿cuál es la influencia de la variable independiente en la variable dependiente en el contexto X, Y, Z? El objetivo general: determinar la influencia de la variable independiente en la variable dependiente en el contexto X, Y, Z. Y la hipótesis general: existe influencia significativa de la variable independiente en la variable dependiente en el contexto X, Y, Z. Aterrizando los ejemplos, nuestro problema general: ¿cuál es la influencia del método de resolución de problemas en el aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio en los alumnos de la institución educativa San Ramón 2020? Nuestro objetivo general: determinar la influencia del método de resolución de problemas en el aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio en los alumnos de la institución educativa San Ramón 2020. Y la hipótesis: existe influencia significativa del método de resolución de problemas
en el aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio en los alumnos de la institución educativa San Ramón 2020. Estamos en condiciones de formular el título de nuestro trabajo de investigación. Proponemos una estructura general, sencilla, de elaboración del título del trabajo de investigación. Si nuestra investigación va a ser de relación, la estructura general sería variable 1 y variable 2 en el contexto X, Y, Z. Si tenemos un trabajo de investigación de influencia, el esquema general sería variable independiente y variable dependiente en el contexto X, Y, Z. Un ejemplo de relación. Clima institucional y desempeño docente en la red educativa Somos Docentes Celendín 2020. Un ejemplo en una investigación de influencia. Método de resolución de problemas en el aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio en los alumnos de la institución educativa San Ramón, Cajamarca. Queremos precisar que las variables y el contexto se mantienen inalterables desde la precisión del objeto de estudio y en la formulación del problema y objetivos e hipótesis y en el título de nuestra investigación. Variable 1, clima institucional. Variable 2, desempeño docente. Contexto, la red educativa Somos Docentes Celendín, Cajamarca. Variable independiente, método de resolución de problemas. Variable dependiente, aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio. Y el contexto en los alumnos de la institución educativa San Ramón, Cajamarca 2020. Esta es la manera más simplificada de redactar el título de una investigación. Sin embargo, existen otras sugerencias donde hay que colocar en el título de investigación la relación entre las variables. Quedaría entonces nuestros títulos de la siguiente manera: relación entre clima institucional y desempeño docente en la red educativa Somos Docentes Celendín 2020. Agregamos entonces la palabra relación, las variables no cambian, tampoco el contexto. Igualmente, cuando nuestra tesis sea de influencia del método de resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática, regularidad y cambio en los alumnos de la institución educativa San Ramón 2020. Las variables no cambian, el contexto no cambia, solamente se agrega la expresión influencia o la expresión relación. Esta es la manera como quedaría simplificado todo nuestro proceso en el caso de una tesis de relación. Igualmente, tendríamos todo el formato para una tesis de influencia. En una tesis de relación, veamos clima institucional, desempeño docente y el contexto. Estos elementos están en el problema, en el objetivo y en la hipótesis. En el problema se plantea la pregunta, en el objetivo lo que se espera lograr y la hipótesis la explicación anticipada de lo que esperamos conseguir. El mismo modo de pensar será para una tesis de influencia. Título: método de resolución de problemas de aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio en los alumnos de la institución educativa San Ramón 2020. Las dos variables y su contexto en el problema, en el objetivo y en la hipótesis. Todo el trabajo anterior se sintetiza en estos 4 elementos aparentemente sencillos. Pero llegar a esta conclusión es un proceso complejo, sistemático, ordenado, que está apoyado en la teoría y en la práctica, y tenemos la seguridad de que ese es nuestro trabajo de investigación. Entonces podemos decir, eureka, hemos conseguido el primer paso. Finalmente, deseo hacer una referencia a los siguientes pasos que el tesista debe realizar de tal manera que tenga culminado su proyecto de investigación. Hay que fundamentar el problema. Hemos avanzado ya mucho, ya tenemos las ideas. Ahora hay que ser ordenados y sistemáticos, según el protocolo. Otro elemento fundamental es determinar problemas específicos, objetivos específicos
e hipótesis específicas. Si bien es cierto, ya tenemos el problema general, objetivo general e hipótesis general, ahora tenemos que tomar atención en los constituyentes, en las dimensiones, en los indicadores, de tal manera que esas dimensiones y esos indicadores aterricen en aspectos más específicos. Es una labor muy importante y fundamental también para la elaboración del trabajo de tesis. También hay que justificar la investigación. La justificación en lo teórico, lo metodológico y lo práctico. Hay que dar razones de que esta investigación realmente es un trabajo científico. Es un problema científico el que estamos asumiendo, no es un problema tecnológico. Otro aspecto fundamental es responder, por ejemplo, ¿qué es clima institucional y desempeño docente? ¿Cuál es mi relación con mi investigador respecto a esas dos variables? ¿Cómo se construye el conocimiento en esta relación clima institucional y desempeño docente? ¿Cuál es el criterio de verdad que yo voy a asumir sobre el clima institucional y desempeño docente? Esas preguntas son clave para asumir un enfoque epistemológico en mi trabajo de investigación. En el segundo ejemplo que vamos formulando, método de resolución de problemas y aprendizaje de la competencia, regularidad y cambio, tendríamos que hacer las mismas preguntas. ¿Qué es método de resolución de problemas? ¿Qué es competencias de regularidad y cambio en el aprendizaje de la matemática? ¿Cuál va a ser mi relación como investigador respecto de mi objeto de estudio? ¿Cómo se construye el conocimiento en este objeto de estudio? ¿Cuál es el criterio de verdad que voy a asumir para analizar mi objeto de estudio, para hacer mi investigación? Estas son preguntas claves que deben responderse desde la perspectiva epistemológica. Una vez que tenemos todo esto, hay que seguir investigando y precisar ya el marco teórico. Investigaciones recientes, el contexto teórico de la investigación, de los autores, teorías, paradigmas, problemas pendientes de seguir investigando para ubicar nuestra tesis en el contexto de la investigación científica. También hay que precisar el marco metodológico, que es la precisión empírica en nuestra realidad, en nuestro contexto de estudio. Población, muestra, tipo y diseño de investigación, métodos de investigación que voy a realizar en la práctica, técnicas e instrumentos que voy a utilizar para recoger información, técnicas e instrumentos para analizar la información. Con todos estos elementos, ya estoy en condiciones de definir finalmente la matriz de consistencia completa. ¿Verdad? Este es el proceso general en síntesis de la elaboración del proyecto de tesis. Muchas gracias.